En la clase virtual pasada hablábamos de cómo Lawrence nos presentaba ese modelo radical de mediación activista, pero un tanto más que el activismo en las disputas públicas era ese rol activo del mediador en asumir una responsabilidad del proceso y responsabilidad de la calidad del resultado. Hablábamos, ¿verdad?, en esa clase pasada de lo que es el proporcionar, cómo nosotros, ¿verdad?, estamos inmersos en ese y comprometidos con el proporcionar ese entrenamiento y conocimiento a las partes y en cómo buscamos y cómo ayudamos a las partes a maximizar sus ganancias. Hablábamos también y retomábamos el tema del concepto de que esto de la mediación y la búsqueda de los consensos se puede convertir en un estilo de vida, en cómo la inventiva para nosotros y también para las partes no cesa. Hablábamos mucho de las emociones y las diferentes lecturas eran consistentes en que las emociones superan la lógica, en que las emociones están ahí, están a flor de piel, estamos mediando con emociones, que las emociones pueden obstaculizar los pensamientos y las reacciones y el manejo creativo de las partes sobre un conflicto que puedan tener. Así que en ese sentido nos ponen en una posición de que tenemos que trabajar con las emociones, particularmente si queremos explorar la posibilidad de poner o ayudar a las partes a que puedan lograr una trascendencia, ese sanar. Así que hablando de ese rol activo, más activo, ¿verdad?, en estos procesos, pues hoy estamos hablando de cómo podemos hacerlo un tanto en el rol activo en el trascender, ¿verdad? Un tanto más desde un enfoque más transformador. Dentro de lo que es este modelo transformativo de mediación, pudiéramos estar utilizando estrategias que nos ayuden a eso mismo, a trascender. Y no necesariamente se trata de facilitar el proceso y lograr soluciones, sino en cómo yo doy esa milla extra para de verdad ayudar a las partes a trascender. Así que estaríamos hablando un tanto de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desarrollar microenfoques que puedan ser generadores de movimiento. Ese movimiento que los ayuda a mantenerse enfocados en lograr el objetivo, que son los acuerdos, pero ese movimiento que nos puede ayudar a sanar. Así que un tanto, ¿verdad?, dentro de lo que puede ser una posible frase o pensamiento que nos resulta muy útil en esto del microenfoque, puede ser esto de, pues mira, si es posible ayudar a una persona, o sea, es posible que ayudar a una persona no va a cambiar el universo, no va a cambiar el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona. En ese sentido, ¿verdad?, nosotros a veces pudiéramos estar suficientemente ambiciosos como para poder transformar el universo y cambiar a todo el mundo y hacer unas contribuciones en el macro. Pero realmente pues podemos hacer mucho más desde el micro, y a lo mejor hacer ese micro no quiere decir que sea menos que hacer un macro. Podemos tocar a las personas con las que trabajamos, podemos darle las herramientas que le permitan cambiar su mundo, cambiar su concepto, salir de ese hoyo, sanar, transformar. Así que cómo vamos desarrollando, ¿verdad?, algunas estrategias que se van a convertir en esos microenfoques que me van a ayudar a generar movimientos. Y estos microenfoques, ¿verdad?, me dan la oportunidad de habilitarlos, de adaptarlos, de acondicionarlos, de entrenarles, de adiestrarles, de transmitirles un conocimiento que les puede ser de mucha utilidad. De igual manera, estos microenfoques me pueden dar la oportunidad se me genera nuevamente la oportunidad de el reconocimiento, ese reconocimiento del yo, ese reconocimiento de que yo soy parte de esta situación, de que el problema también es mío, de que yo tuve que ver en esta situación y de que yo tengo también que ver con lo que es la solución y cómo yo pudiera estar activamente en la búsqueda, porque a la hora de la verdad esa solución me va a beneficiar o me va a perjudicar, así que hay un reconocimiento ahí. Estos microenfoques me permiten formular opiniones y también me permiten trabajar con los mensajes implícitos. Hay tanto que nosotros pudiéramos hacer y no necesariamente estamos trabajándolo en el literal.
trabajamos en ese brindar herramientas y le decimos tanto y le vendamos como tantos mensajes que pueden estar implícitos, y un poco más de esto tiene que ver con el tipo de enfoque terapéutico que trabajáramos tal vez, y cómo todas las herramientas que le pudiéramos brindar mediante los múltiples en mensajes, que pueden ser hasta frases, reflexiones, que pueden ser comparativas, similitudes, nos ayudan a que ellos puedan estar en una mejor posición de minimizar la hostilidad para consigo mismo, pero también minimizar la hostilidad para con el otro, para con el prójimo. Así que una de las herramientas o estrategias que nos puede ayudar al cambiar el switch de estas personas es la programación neurolingüística. Cuando hablamos de programación neurolingüística es un asunto como bien complejo, o puede ser bien sencillo, porque la programación neurolingüística es algo que está en nuestras técnicas de comunicación. En muchas ocasiones, o por lo menos a mi juicio, la programación neurolingüística es técnicas de comunicación y un poquito más. Todas las técnicas de comunicación que hemos aprendido hasta el momento y que sabemos ya aplicar es parte de la programación neurolingüística. Por programación, pudiéramos definir, ¿verdad? Si lo fuéramos a dividir, pues básicamente es esa organización eficiente de estos componentes del sistema para lograr los resultados esperados. Esa programación dice relación con lo que es esa misma forma de cómo nuestro cerebro va a ordenar y organizar nuestros pensamientos y acciones para que luego podamos generar los resultados deseados. Esto va a ser de forma similar como lo emula un software o un programa de computadora. Eso sí, este proceso en el ser humano se desarrolla en forma diferente y no tan automática como lo va a hacer una computadora. Así que aquí vamos a incorporar o cargar los software. ¿Qué quiere decir? Pues mira, las personas van a ir programando a lo largo de toda su vida, poniendo en práctica en lo que es la manera de pensar, en lo que es la manera de sentir, en lo que es la manera de comportarse, y una relación directa en ese pensar, sentir, comportarse. Probablemente se acuerden en algún momento de cuando hablábamos del filtro, de cómo vemos y cómo procesamos y cómo reaccionamos. Pues esta manera de pensar, sentir y comportarnos la utilizamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Así que en este caso de lo que es el hardware o lo que es el equipo que utilizamos en nuestra mente, ¿verdad? Es prácticamente el mismo en todas las personas. El equipo es la mente, pues el cerebro, el sistema nervioso, el equipo que tenemos allá adentro es el mismo en todos. Sin embargo, va a cambiar qué programas tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente y cómo utilizamos esos programas. Así que cuando hablamos de la neuro, pues aquí estamos hablando un tanto de lo que son las conductas. Bueno, más bien nos referimos a que las conductas son ese resultado de procesos totalmente neurológicos. El elemento neuro que estamos trabajando en la programación neurolingüística establece que todos nuestros comportamientos provienen y son inducidos por los procesos neurológicos que proporcionan nuestros sentidos. Así que ese sistema nervioso central, no nada más la mente, el sistema nervioso central que nos permite acceder a la información que almacenamos en nuestro cerebro. Y toda esa información la adquirimos a través de lo que son los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto. Todo lo que vemos es aprendizaje. Todo lo que escuchamos es aprendizaje. Todo lo que tocamos nos transmite aprendizaje. Igualmente los olores nos transmiten y almacenamos todo eso en nuestra base de datos del cerebro. Así que estos son indispensables en lo que tiene que ver con lo neuro. Creamos ese puente entre el mundo externo y lo que somos nosotros, y cómo esto nos permite dar sentido a la información que estamos recopilando a través de nuestros sentidos. ¿Cómo entra la lingüística aquí? Pues la lingüística va a entrar porque los procesos del cerebro se expresan.
en palabras, en ideas, en lenguaje, y es mediante la lingüística que nos comunicamos. Este aspecto lingüístico, ¿verdad?, que utilizamos normalmente en este lenguaje nuestro, pues como medio razonado de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras conductas, y como es un instrumento, ¿verdad?, que adoptado, ¿no?, para lo que es la comunicación con las demás personas. Utilizamos la lingüística para comunicarnos con los demás. Pues esto pasa a ser como un vehículo estandarizado para vincular e interactuar comunicativamente con los demás. La lengua o el lenguaje, ¿verdad?, es una estructura y refleja nuestros pensamientos. Así que por aquí, ¿verdad?, estas definiciones las trabaja mucho Patricio Rebolledo. Y las comparte mucho, ¿verdad?, Urban Solutions en sus cursos de programación neurolingüística. ¿Qué pasa con ese sistema representacional que está constituido o compuesto de lo que es la audición, lo que es auditivo, visual y kinestésico? Aquí empezamos a hablar un poco tanto chino. Pero vamos a ver, mira, es que aquí lo que pasa con los sistemas representacionales es que los sentidos constituyen lo que es la base de la experiencia humana. Así que estamos hablando de experiencia. En la programación neurolingüística tenemos que identificar estos tres elementos. Y la combinación de ellos tres es como lo que construye, ¿no?, la visión del mundo para cada persona, y cada uno va a tener una visión del mundo totalmente diferente. Cuando hablamos de lo visual, es lo que implica la capacidad de recordar imágenes vistas. Aquí esto puede ser con anterioridad, y la posibilidad de que podamos con esto crear las nuevas ideas o formas de pensar, o transformar las que ya fueron vistas, a lo que tiene que ver también con imágenes. Cuando hablamos de lo que es auditivo, pues ya aquí esto tiene que ver con nuestra capacidad de recordar palabras y sonidos que hemos escuchado anteriormente, y lo que puede ser la capacidad de formar nuevos o nuevas palabras. Este elemento kinestésico tiene que ver con las sensaciones corporales, que ahí entra el tacto, entra el gusto, entra el olfato, lo que son las sensaciones de movimiento en los músculos corporales, y también incluye en la parte kinestésica las emociones. Así que es por esto que también la programación neurolingüística es bien importante y bien útil en estos procesos de mediación e interacción social. Las personas, o sea, puede ser que haya personas que tú puedes decir, bueno, yo como que soy visual, yo aprendo visual, yo como que me siento que soy visual. Hay quien puede decir, yo como que soy auditivo. Hay quien puede decir, yo soy como que más kinestésico, en cómo me expreso, en cómo soy, en cómo aprendo. Puede ser, hay quien te pueda decir, yo soy como que visual y kinestésico, o auditivo y visual, o yo soy como que un poquito de todos. Pues dice la literatura que siempre va a haber uno que es predominante, y nosotros pudiéramos estar alertas a identificar cómo la gente aprende o se expresa para hacerle acercamientos según esa persona aprende o se expresa. Si identificamos que esa persona es más visual, utilizamos las herramientas que puedan ser correlacionadas a lo visual, y así sucesivamente si fuese lo auditivo o lo kinestésico. Las personas en las que, digamos, predomina más lo visual son aquellas personas que prefieren, de todo lo que ocurre en el mundo interno y externo, es lo que se ve. Yo tengo que ver para creer. Así que son estas personas que necesitan ser miradas cuando estamos hablando, o cuando ellos están hablando. Quieren mirarte, no perderse ningún detalle, o quieren ver lo que tú estás viendo. Tienen que ver. Si no lo ven, no lo entienden, no lo procesan. Estas personas necesitan sentirse miradas para sentirse que están atendiéndoles. Estas personas necesitan ser miradas para sentirse queridos. Son personas que dicen cosas como, mira,
tal y cual cosa, necesito que me aclares tu enfoque sobre tal cosa, muéstramelo, necesito verlo, déjame, ¿dónde está? Vamos a leerlo. Ese tipo de persona. Generalmente van a empezar con una frase y antes de terminarla pudiese ser que pasen a otra frase o a otro concepto y así constantemente. Así que estas personas van como picando aquí, picando allá y dejan como las ideas inconclusas. Pero no quiere decir que estén siendo desorganizados. Las personas que son más auditivas o que tienen predominantemente el sistema representacional auditivo tienen un ritmo como digamos intermedio. No son ni tan rápidos como los visuales, pero tampoco son tan lentos como pudieran ser los kinestésicos. Estas personas que son predominantemente auditivas necesitan como que les hables con un ajá, para sentirse que vas siguiéndoles, para sentirse que los estás escuchando, que lo estás atendiendo. No importa si lo estás mirando. Si tú vas como que, ajá, te sigo, te entiendo, comprendo. Se siente que vas con él. Así que es como una comprobación auditiva que le da la seguridad de que, ok, vamos en el mismo canal, me estás escuchando, me estás atendiendo. Estas personas te pudieran decir, ya entendí, eso me hizo como un clic. Sí, mira, escúchame. Eso me suena como tal cosa. Pues aquí, ¿verdad? Las palabras, la lingüística es muy importante porque va a ser su fuente o su entrada de información. Más que las imágenes, va a ser esa lingüística. ¿Qué más tenemos con esta parte de lo que es el sistema representacional? Bueno, continuemos con estos auditivos. Estas personas pudiese ser que piensen más tipo secuencial, como una cosa a la vez. Pero de momento pudieran ponerse nerviosos si los visuales de una presentación o de una película o de una imágenes que estamos utilizando van como que más rápido de lo que su pensamiento le permite razonar a nivel auditivo. Digamos que estas personas que son auditivas son más profundas en su análisis, en su expresión que aquel que es visual. El visual es como más superficial en ese sentido y puede un tanto, digamos, abarcar más cosas, pero es más superficial. El auditivo es más profundo en el análisis y en la atención. Tal vez para estas personas sea cómodo trabajar con música, trabajar con el televisor prendido. No les resulta incómodo. Pero hablemos un tanto mejor de los kinestésicos. Estos tienen una capacidad de concentración diferente. Son más de contacto físico. Lo que ellos necesitan es como más físico. Lo necesito tocar. Lo necesito sentir. Ese que tú le puedes tocar. Ese que tú le puedes dar la palmadita en el hombro. Ese que te pregunta, ¿cómo estás? Tienen que sentirse atendidos utilizando sus sensaciones. Así que de momento me puede usar palabras como me siento de tal manera. Eso me puso los pelos de punta. Se me puso la piel de gallina. Esa cosa me huele feo. O esta cosa esto me está oliendo mal. Se expresa de esa manera. Así que es como que todo es a través de sensaciones. Ustedes vayan pensando, identificándose tal vez qué tipo, si son auditivos, si son más visuales, si son más kinestésicos. Pues lo importante es que todos los seres humanos tenemos un poquito de los tres sistemas representacionales y claro, a lo largo de la vida, pues los vamos desarrollando un poquito unos más que otros.
y va a depender de diferentes cosas. De lo que, por ejemplo, las personas tenemos a nuestro alrededor, pudiese depender de las experiencias laborales, pudiera depender hasta de los maestros que hayamos tenido en la escuela, la familia que nos tocó. Así que existen familias que son más visuales, otros que son más auditivos y otros que son más kinestésicos. Eso es un asunto familiar. Sin embargo, pues el que construyamos nuestro sistema representacional en base de nuestros sentidos preferencial o en otro sentido preferencial, no quiere decir que vamos a pasar por alto una información que nos estén proporcionando por otro de los sentidos que no es nuestro preferido o nuestro preferencial. Unos van a prestar más atención a las palabras, otros van a prestar más atención a los silencios, otros van a prestar más atención a las sensaciones viscerales. ¿Cómo yo puedo identificar tal vez el modelo representacional de cada persona? Es un asunto de práctica, compañeros, es un asunto de observación. Conocemos un poquito, ¿verdad?, sobre esto y vamos como que identificando y practicamos, claro, con nuestro entorno. Pero esto de la programación neurolingüística nos enseña a prestar una atención particular a lo que expresa la persona en comunicación con otra. En el sentido de detectar un sistema representacional en lo que puede ser la base del sentido preferencial. Así que tomamos nota mental. De los, digamos, predicados que con más frecuencia usa la gente. Por ejemplo, los que son visuales usan predicados como ver, mirar, imaginar, enfocar, este tipo de verbo, ¿no? Lo que es la perspectiva, el panorama, lo que puede ser la apariencia, escenas, vamos a mostrar, vamos a ver una película. Pudiéramos rayar en el ver la vida color de rosa. Sin embargo, los predicados más utilizados tal vez por un auditivo van a estar dirigidos a lo que puede ser estar a tono A, hablar sobre XY, soy todo oídos, te escucho. Yo me pregunto, esto me suena como, hay que mencionar, hay que elevar la voz tal vez. Hay que decir, sí, te escucho. Ajá. Los kinestésicos van a expresar lo que sienten. Yo me siento aburrida en esta clase, en este curso, en este formato, en esta reunión. Qué aburrido, qué ansiedad, estoy cansada, me quiero ir, me siento incómoda, me siento mal. Son emotivos, se pueden sentir estresados, pueden ser de momento cálidos, pero de momento pueden ser insensibles, de momento pueden ser como que rudos, de momento pueden ser suaves. Eso va a variar, ¿ves? No es como que van a tener diferentes estados anímicos, es que depende de la persona puede manifestar estas posibilidades. Pero una persona que se siente con los pies en la tierra, así que utilizar su parte de las sensaciones o de lo que es el tacto, pies en la tierra. Y puede usar frases como donde calienta el sol, donde algo que pueda utilizar lo táctil, lo olfativo, ese tipo de expresión. En lo que es la programación neurolingüística podemos utilizar y utilizamos mucho las técnicas de comunicación, como le había mencionado con anterioridad, pero utilizan mucho el parafraseo y la reformulación. Estamos en constante reformulación y es nada más y nada menos que para reprogramar el concepto o significado que tenía X palabra en nuestra mente. Esto nos pudiese facilitar una comprensión del problema. Conectamos un tanto con lo que es ese mapa mental de cómo el otro
entiende el proceso, aprende del proceso, ve el proceso. Una de nuestras habilidades como mediadores debe consistir en la fuerza de practicar. Esto es practicado. Ahora bien, otro de los aspectos que pudiéramos tener en cuenta es mantener abiertos los canales sensoriales para que podamos acceder a mayores niveles de experiencia con las partes. Y esto pues significa que tenemos que desarrollar canales que a lo mejor no hemos desarrollado, y ahí es donde lo que les acabo de mencionar, trabajamos con la lingüística para programar ese cerebro. Si no tenías la información, te la proveo. Si tenías la información errada, la reprogramamos. Y de momento como que funciona así. La mente es poderosa y pudiéramos utilizar la programación neurolingüística para habilitar a las partes. Así que una de las aplicaciones concretas de esto, que no todos aprendemos de la misma manera, ¿verdad? De que todos nosotros almacenamos la información de nuestro cerebro de forma distinta, y que de acuerdo a esto, pues nuestro modelo representacional va a variar y lo podemos trabajar. Así que nosotros con el ojo abierto para poder, ¿verdad?, identificar cómo es que vamos a trabajar con cada una de las personas. Si va a ser de forma visual, auditiva o tal vez kinestésica. Hablemos un tanto dentro de lo que es la programación neurolingüística, como algunas presuposiciones que tenemos dentro de, veamos, representar el modelo del mundo de los demás. Esto se refiere a que todos somos diferentes y actuamos diferente, así que tenemos que pensar diferente. Recuerden que tenemos el mismo equipo, el cerebro, pero está programado con softwares diferentes. Cada uno de nosotros es diferente y va a pensar diferente y actuará diferente. Y tenemos que entender eso y respetar eso. No importa que alguien te diga, yo te entiendo. O sea, de verdad que nadie te va a entender como tú misma te entiendes o como tú mismo te entiendes, porque nadie tiene esa programación única y exclusiva que tú tienes. Estos procesos de generalizar, disculpen el disparate mío, ¿verdad? Este proceso de generalizar está viciado. No podemos generalizar porque no hay ninguna persona igual, ni siquiera los gemelos. Así que no vemos, ni sentimos, ni procesamos la información igual. Pudiéramos ser empáticos, pero no vamos a entender o saber al pelo cómo lo va a ver o sentir el otro. Así que este tipo de reflexión nos lo trae la neurolingüística. Podemos tener acceso a la misma información, a las mismas experiencias, pero la vamos a interpretar de forma diferente. Y todas van a ser la verdad de cada cual, pero no quiere decir porque sea la verdad de cada cual es correcto al 100% a la vez. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio filtro. Y vamos a ser distintos en cómo procesamos la información. Así que si nosotros entendemos esto, vamos a dar un paso hacia adelante. Número 2, la mente y el cuerpo se afectan el uno al otro. Es que hay una conexión entre el cuerpo y la mente. Hay una conexión. Y lo que digo o lo que dicen me puede afectar a nivel corporal, y yo puedo, a través de mi cuerpo, representar lo que siente la mente.
Aquí es lo que llamábamos a la psicosomatización con anterioridad, de cómo esa información que recibe y procesa mi cuerpo me hace sudar, me hace ponerme nerviosa, me da taquicardia, me da indigestión estomacal. Y también por el lenguaje corporal, porque ese lenguaje no verbal me dice muchísimo más de lo que pudiésemos decir a nivel verbal. Número 3. El significado de la comunicación es la respuesta obtenida. Interesante. Esto quiere decir que no se valora la buena intención, se valora el resultado de la acción o de la comunicación. Número 4. Las palabras que utilizamos no representan el evento o el objeto. Por ejemplo, el mapa no es el territorio, ni el menú tampoco es la cena. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es mucho más. Todo es mucho más de lo que se ve o de lo que escuchamos. Escuchar o ver es algo limitado. Y de momento encajonamos o etiquetamos. Número 5. La información más importante de una persona es su comportamiento. En otras palabras, no es lo que dice, es lo que hace. Así que vemos cómo no importa lo que la persona diga, qué hace o cómo se proyecta ese lenguaje corporal me puede dar mucha más información de lo que está diciendo, o puede decirme totalmente lo contrario a lo que sale por su boca. Continuamos con las presuposiciones. Número 6. El comportamiento presente es la mejor alternativa de una persona. Si tuviese otras alternativas cuyo comportamiento sean más apropiados, el comportamiento cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a elegir la mejor alternativa para nosotros mismos dentro de las posibilidades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del menú? Que el menú no es la cena. Pues dentro del mundo de las posibilidades que tengamos cada uno disponible, y que eso va a variar, depende de cada uno de nosotros, nosotros siempre vamos a elegir la mejor alternativa que me resulte a mí. Y nuevamente, eso varía de persona a persona. No somos iguales. Número 7. La persona no es su comportamiento. Esto me recuerda a Harvard cuando quería separar a la persona del problema. La persona no es su comportamiento. Yo podría haber actuado de una forma errada y eso no me define. Eso no soy yo. Todos somos capaces de cometer errores, muchos errores. Así que ese comportamiento es información, pero no me define como persona. Y a veces definimos a una persona por un comportamiento y no nos damos la oportunidad de conocerle. Queremos romper con estos presupuestos, o las presuposiciones más bien. Número 8. No hay persona inepta, solamente estados que incapacitan. Todas las personas tienen los recursos para el éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos cambiar nuestros estados anímicos y mentales. Y esto me puede permitir programar la mente. Más bien, puedo programar mi mente para que cambie mis estados anímicos o mentales ante un evento, ante una situación, ante una persona.
podemos programarnos, podemos aprender a cómo reaccionar emocionalmente ante un suceso, ante una persona. La mente es así de poderosa. Número 9. Yo estoy a cargo de mi mente. Por lo tanto, soy responsable de mis resultados. Aquí lo que ocurre es que en mi vida todo lo que ocurra, valga la redundancia, depende de mí, no de nadie más. Todo lo que ocurre en mi vida dependerá de mí porque yo soy la que toma las decisiones o las elecciones, ¿verdad? Soy yo la responsable de transmitir esos mensajes, de recibir e interpretar esos mensajes. Así que la responsabilidad de transmitir el mensaje será de quien tiene la información, no de quien la recibe. Repito, es como el insulto, que hablaremos del insulto próximamente. La responsabilidad de ese insulto y la carga la tiene el que da el insulto, no el que lo recibe. Tú que eres el receptor, si decides hacerlo tuyo, ¿cómo tú manejas la información que viene del otro? Hay que saber transmitir información. Hay que aprender y saber a recibir información. Número 10. La persona con la más flexibilidad de comportamiento contra el sistema. Perdón, ya sabían que yo no entendía lo que estaba diciendo. La persona con la más flexibilidad de comportamiento controla el sistema. Ahora sí entendí yo misma. ¿A qué me refiero? A nuestra capacidad de adaptación. Aquí va a sobrevivir el que más apto esté, no el que más fuerte sea. Tenemos que adaptarnos a nuestro medio ambiente, si no, mal nos va. 11. No hay tal cosa como el fracaso, solamente existen resultados. Tú no eres tus resultados. Eso es solo información. Hay que cambiar de estrategia. Hay que cambiar de estrategia para lograr resultados diferentes. Había un filósofo que decía, no me acuerdo si era Einstein, que decía, si tú sigues haciendo lo mismo, no vas a ver cambio. Terrible está que tú esperes ver algo diferente haciendo lo mismo. Lo decía en otras palabras. Así que para lograr resultados diferentes, hay que cambiar la estrategia. Estas son presuposiciones que nos pone a reflexionar en la programación neurolingüística, y nosotros compartimos estas reflexiones, según sea el caso, ¿verdad?, con las partes. Con la programación neurolingüística podemos, como les mencionaba, programar, si no tienes la información, las herramientas, o reprogramar la mente, es decir, aquello que estaba errado o que dejó de, o que empezó a ser obsoleto, lo reprogramamos. Es un ejercicio de constante aprendizaje. Y hablábamos en la clase virtual pasada de que esto de la mediación es un constante aprendizaje y constante inventiva. La estructura del lenguaje va a estar genera ligaduras lingüísticas. Eso es el poder que tienes sobre la mente. El poder que tenemos nosotros los mediadores sobre la mente de los demás, porque ellos confían en ti. En la medida que somos una figura de confianza, están receptivos y podremos
transformarles, podremos programarles y podremos reprogramarles sin que se den cuenta o con la intención de que se den cuenta de lo que estamos haciendo para que aprendan del proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Con la lingüística. ¿Cómo nos expresamos? Por ejemplo, nos ayuda a establecer afinidad con las personas, el cómo nos expresamos y cómo utilizamos la lingüística. Tomen en consideración que tiene no nada más que ver con el vocabulario que utilizo, tiene que ver con mi estado energético, cómo me proyecto, con mi estado anímico, tiene que ver con mis gestos, tiene que ver también en mi voz, dentro de lo que puede ser el tono, el volumen, el ritmo, incluso la respiración. Me puede ambientar o me puede exacerbar. Dicen personas que lo han practicado que en la medida en la que tú empiezas a respirar, como la otra parte le ayuda a bajar revolución. Yo no lo he puesto en práctica, pero algún día lo haré. También manipulamos, si lo quieren ver así, programamos a la otra parte, incluso en cómo nos vestimos, cómo nos proyectamos. Ustedes saben que yo no soy muy fiel al tema de la vestimenta y la proyección a nivel de apariencia, pero la programación neurolingüística me dice que incluso así yo puedo utilizarlo como estrategia para programar al otro. Esto me puede ayudar a obtener mayor participación de las partes en el proceso. Interesante, ¿verdad? Así que eso tiene que ver con, por lo menos, esa afinidad. Siempre de ordinario las personas tienen similitudes y nosotros vamos identificando, ¿verdad?, esas posibles similitudes que tenemos con la gente para que sea nuestro gancho de afinidad. Nos hablan algunos teóricos del espejeo. Y ese espejeo es crear esa afinidad. Somos como compatibles, que muchos nos parecemos, ¿verdad? Somos como que similares. Y lo hacemos a propósito. Porque lo que queremos es poder trabajar y ayudar a trabajar y mover a la persona que no se quede en el estancamiento. Así que estudiamos a las partes para establecer ese rapport, esa confianza con ellos. Ese espejeo me ayuda a conectar. Y tan pronto yo conecto, puedo liderar el proceso. Puedo liderar, dirigir a las partes. Casi suena como a manipulación. Yo también un tanto lo puedo ver así. Pero así digamos que funciona la neurolingüística. De igual manera, los espacios. Cómo yo tengo ambientado el salón, la oficina, cómo pongo las sillas, en qué posición está la mesa, si tengo plantas, si no tengo plantas. Todo eso me ayuda a ambientar y generar una afinidad particular. Dentro de la neurolingüística me hace sugerencia, cuando hablábamos de la estructura que me propicia, ¿no? me da estructura del lenguaje que me generan ligaduras lingüísticas, es que podemos utilizar juegos de palabras, juegos de oraciones para programar y reprogramar. De momento queremos mezclar un dato cierto. Dicen que el cerebro lo podemos engañar. Y si de momento le damos un dato cierto con un dato falso, el cerebro o las neuronas, ¿verdad?, no distinguen que uno es cierto y que otro es falso. Por ejemplo,
estás aquí porque me amas. Tú estás aquí, pero que me ame, puede ser que no. Pero estás programando ese cerebro y esas neuronas a que estás aquí porque me amas. Y una cosa como que responde a la otra. Y si una es cierta, la otra debe ser cierta también. Pero no hablemos tanto del amor. Si estamos aquí reunidos en mediación es porque estamos listos para resolver nuestras diferencias. Estaremos aquí reunidos en un proceso de mediación y eso puede ser real, eso puede ser un dato cierto. Que estemos listos para resolver nuestras diferencias, esos son otros 20 pesos y no necesariamente es cierto. Pero digo primero algo que es cierto, digo algo que no es tan cierto y estoy ambientándolos, programándolos para moverlos hacia donde los quiero mover. Algunas de estas palabras que pudiéramos utilizar para conectar una cosa con la otra pueden ser las que vemos aquí. Y mientras, causa, se provoca, sustituye, causa, que suceda, según, durante, obliga, requiere, implica, permite, despierta. Hagan su ejercicio, elaboren oraciones con estas palabras. Son las sugerencias que me da la neurolingüística, según lo trabaja John Paul Ayala en The Urban Solutions. Por ejemplo, yo. Ya utilicé una. Mientras permanezcamos dialogando, estaremos más cerca de lograr entendimiento y soluciones. Ya utilicé un mientras, son como los ganchos. Y no que estemos dialogando, es igual a que estemos cerca de lograr entendimiento o soluciones. Pero así vamos programando y estamos en un proceso de generar oportunidades de habilitarles para el proceso y para el resultado que aspiramos llegar. Otra. Si tratamos como nos gusta que nos traten, provocaremos reciprocidad. Se utilice provocaremos, del verbo provocar, me provoca. Y no quiere decir que si yo te trato como quiero que me trates, tú vas a ser recíproco. Pero te estoy llevando el mensaje, ¿verdad? Ese mensaje implícito de lo que aspiro de ti. Otra. El que estemos aquí reunidos implica que estemos dispuestos y listos para trabajar. Eso se los había un tanto de los ejemplos que le había dado. El que estemos aquí reunidos no necesariamente me implica que estemos dispuestos y listos para trabajar. Pero yo quiero que ellos se pompeen. Estamos aquí y les estoy transmitiendo energéticamente, moderado, claro está, ¿verdad? Que estamos aquí puestos para el trabajo. Otra. Guardar silencio mientras el otro habla nos permite escuchar y entendernos. Aquí usé dos. Así que guardar silencio mientras el otro habla, ciertamente nos va a permitir eso yo aspiro. Nos permite escucharnos y entendernos. Claro, si la otra persona está maquinando, a lo mejor no está escuchando, pero quiero fomentar que nos queremos escuchar y entender. Y lo trabajo es a fomentar con lo que es los trucos de la programación neurolingüística. Otra, los acuerdos habidos de buena fe durante el proceso de mediación requieren de compromiso mutuo. Ciertamente, yo quiero fomentar esto, que los acuerdos habidos de buena fe durante el proceso de mediación van a requerir de compromiso mutuo. Así que les estoy ya diciendo, ¿verdad? En esa habilitando que yo aspiro de ellos y cómo se bate el cobre aquí.
La última, ¿verdad? Para ustedes hagan sus propios ejercicios. Una buena acción sustituye una mala. Puede ser que para algunas personas sí, una buena acción va a sustituir, te perdoné y ya me olvidé de la mala que hiciste. Puede ser que para otras personas como que tú podrás hacer una buena acción ahora, pero a mí no se me va a olvidar lo que ya hiciste. Ya yo no funciono así. Y eso varía, claro, de persona a persona. Así que un tanto, ¿verdad? Por aquí, algunas herramientas que nos proporciona la neurolingüística que pudiéramos implementar en nuestras prácticas de mediación. La neurolingüística es un tema bien interesante y yo les invito a que puedan, si les interesa, buscar información adicional sobre este tema. Dentro también de la neurolingüística es cómo utilizamos la lingüística, ¿verdad? Valga la redundancia. Por ejemplo, en mi campo de lo que es educación especial, utilizamos a veces la neurolingüística para resaltar información importante. Y digamos que a veces lo hacemos con acomodos. Repetición de lo que acabo de decir. Resaltar algunas palabras que quiero que se te graben cuando estamos, ¿verdad?, repasando, estudiando material. Lo que le llamamos en educación especial las claves auditivas. Te refuerzo, te lo digo diferente, te lo digo más lento. A veces también pudiéramos comparar algunas frases. Y nada, es como te digo las cosas, todo el tiempo va, digamos, y cómo me proyecto, me ayuda en lo que es cómo yo programo lingüísticamente a otra persona. Hablemos ahora de otro tema diferente a lo que es la programación neurolingüística, pero pudiera ser bastante similar, pero aquí tenemos a otro autor. Que entonces, pues hablábamos de herramientas que pudiéramos utilizar los mediadores para hacer unos acercamientos diferentes, ¿no? Ese poderles dar oportunidades de habilitarles, ese poder transmitirles conocimiento, ese poder propiciarles el entendimiento, que me lleven a minimizar la hostilidad. Tengo que desaprender y reaprender. Aquí la propuesta sería formas diferentes, formas sanas que yo puedo utilizar para responder a un insulto. Y de momento pudiéramos pensar que tenemos gente que está harta de odio, gente que está tóxica, que piensa y hace cosas terribles a nuestro juicio. Y lo que hace o dice es pura llama, puro fuego. Pues nosotros queremos enseñarle o transmitirle unas herramientas a la gente para que cuando pasen por situaciones como esta, puedan venir con el charco de agua y apagar ese fuego. Porque queremos que en vez de estar pensando de forma tóxica como acá, ¿verdad? Queremos que la persona pueda tener las herramientas mentales para estar en otra onda y no tomarlo personal. Así que veamos, pues, hablemos del insulto. Ciertamente el insulto es o constituye un modo de comunicación, pero ojo, es un modo de mal comunicarnos. Así que esto de insultarnos, ese trato, en vez de acercarnos, nos aleja. Y nosotros quisiéramos acercarnos para meternos en menos problemas, ¿verdad? Pues se trata de precipitarse bruscamente contra alguien. Y no todo el mundo brega bien con eso. Y no todo el mundo está apto para procesar esta brutalidad, esta forma brusca dentro de lo que son las palabras y las acciones.
Hay quienes dicen que esto es un arranque de insensatez, de poca maduración. Sin embargo, ese insulto sigue siendo una opinión. La mala comunicación, y ya de esto hemos hablado, propicia enfermedades. Y estas son herramientas que yo uso y se las comparto. A veces yo, antes de meter las manos a lo que es la controversia que estamos trabajando, yo estoy trabajando con cómo la persona está psicosomatizando, cómo la persona, el reaccionar y el manejar sus situaciones le afecta. Y si tú estás afectado, ¿qué vale el resto? ¿De qué vale si te vas a enfermar? De momento estuve yo, ¿verdad?, trabajando. Recuerdo haber trabajado con una mamá, yo tal vez se los comenté, que pues su hijo se colgaba por una clase, no podía desfilar en el acto de graduación. Y en ese momento el problema era pues que se colgó una clase y no podía desfilar en su única oportunidad de graduación. Pero ella empieza a hablar de situaciones previas vividas en la escuela y con el personal escolar de hace 1 o 2 años. Y cómo esas situaciones la habían en ese momento afectado emocionalmente. Pero como al día de que yo hablé con ella 2 años después, ella no lo había superado. Y no es justo. No es justo que nos tengamos que enfermar porque no sabemos comunicarnos. O sea, no nada más nos podemos enfermar porque comemos mal. Nos podemos enfermar porque no sabemos manejar nuestras emociones. Nos podemos enfermar porque no sabemos comunicarnos. Entonces, de momento, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Las personas que pueden mal comunicarse y de momento propiciarse enfermedades pueden variar entre los pasivos y los activos. Si tú eres así como pasivo, o la persona es así pasiva en el mal comunicarse, se va a sentir lleno de ira, lleno de coraje, pero se siente impotente, indefenso, como para no saber cómo reaccionar o no se atreve a reaccionar. Así que reprime lo que siente y no hace descargas de iras y no hace ni siquiera verbal o actitudinal o corporal. Esa procesión va por dentro y es la peor forma de responder. Fíjate que reaccionar es malo, depende, ¿ves? Reaccionar mal es malo, pero no reaccionar y reprimir es peor. Me dice el autor que me aumenta la tendencia a desarrollar enfermedades como depresión, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, diabetes. Y de momento es crear conciencia de tenemos que buscar herramientas de cómo manejamos todas estas situaciones y cómo aprendemos a comunicarnos y cómo no tomamos personal cosas que hace o dice la gente que a veces ni sentido tienen. Porque si la voy a reprimir y me va a dar depresión, que la depresión es una forma de salud mental, para que tal vez me mediquen, pero que tal vez ni me traten, y tal vez ni ayuda busco, y tal vez ni terapias me den. Lo más que a mí me espanta es que me pueda dar cáncer. Claro, el autor no especifica dónde, pero son enfermedades alarmantes y que yo puedo, dentro de cómo hago una programación neurolingüística, autoprogramación neurolingüística, ¿verdad?, tratar de mermar esta tendencia. ¿Qué hago? A la inversa del pasivo, el activo siente la misma ira, pero la descarga. Y como le salga, te guste o no te guste.
ya sea verbal o ya sea actitudinal o ya sea corporal, lenguaje corporal, ¿verdad? Va a variar, pero se la saca, no se queda con nada por dentro. Y va a luchar en contra de lo que considera negativo. Y pudiera pensar, bueno, podría luchar el mal, pero podré luchar mal, lo podré hacer mal, pero no me quedo con eso por dentro. Mejor afuera que adentro. O, ¿verdad? O por lo menos, ¿verdad? Me dice la literatura que cuando yo, o sea, siempre el mal comunicarme de forma activa me puede aumentar la predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y yo me preguntaría si existen estudios que me puedan correlacionar o validar si algún porcentaje de las personas que en el país padecen de presión arterial alta, particularmente la alta, responde a la mala comunicación o al mal manejo de sus emociones. Dice un poeta zen, Han Chan, la cólera es un fuego en la mente. Abraza un bosque de buenas obras. ¿Qué reflexión les pudiera esa cita generar? La mente, a mi juicio, la mente es mi peor enemiga. Me juega sucio. Me hace ver cosas donde tal vez no las hay. Me hace sentir cosas que no debería sentir. Es innecesario porque no ha pasado nada. Me hace desconfiar. La cólera es un fuego en la mente que abraza un bosque de buenas obras. Y es como si nosotros fuéramos esa cosa buena, esa cosa pura, esa cosa de el bosque, ¿no? Algo maravilloso. Y el simple hecho de la cólera, la ira, el coraje, puede matarnos. Tal vez ustedes tengan una reflexión diferente. Así que la buena comunicación, me dice el autor, es un nutriente de la buena salud. El manejar adecuadamente mis emociones me van a optimizar, o por lo menos tendré, ¿verdad?, mi salud en mejor estado, ¿verdad? Y aquí nos hace reflexionar un proverbio chino. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la vista. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría. Cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor. El respeto. Qué interesante. Qué interesante. Así que me hace recordar cuando Lawrence nos hablaba de que Lawrence no fue Lawrence. Otra de las lecturas discutidas en la clase virtual previa, que nos hablaba de que cuando tenemos las emociones a flor de piel, nublan la mente y no nos dejan razonar objetivamente. Esto es lo mismo. Si estamos bloqueados, no vemos. Tenemos que bajar ahí la revolución para permitirles esa vista, esa sabiduría. Miren lo que estamos entrando. Estamos entrando en temas de estricta psicología, que pereza, tener que estar hablando de estos temas con la gente, ni que yo fuera espiritual o religioso. Son, nuevamente, estrategias que nos ayudan a minimizar la hostilidad y los podemos ver como esos microenfoques generadores de movimiento. Cada uno de ustedes va a identificar lo que vaya a usted poder dominar y lo que vaya a usted sentirle, serles útil.
Yo trabajo estas que les comparto. Y me funcionan. Y me sorprendo de lo bien que me va. Aquí lo importante, ¿verdad? Ante el insulto, no es el agravio que trae el insulto, lo que tú recibes. Es cómo tú respondes al insulto. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a la gente. No lo cojas personal, que lo importante no es lo que dijo, es cómo tú, si tú le vas a dar importancia, tú le vas a dar valor a eso. Vamos a enfocarnos en lo que de verdad es importante. Y es generar esa conciencia y optimización de lo que es la calidad de la respuesta que yo voy a brindar. ¿Quién hace la ofensa? ¿El que emite el insulto o el que lo recibe? ¿Y a qué me lleva estas preguntas? ¿Qué reflexión yo perseguiría? El insulto por sí mismo no es una ofensa, no ofende, no irrita. Yo soy la que me ofendo y me irrito. Yo soy la que le di el valor o la importancia. Yo elegí que me molestara. Yo puedo elegir que no me moleste. Yo puedo elegir que no me duela. Claro, con la boca es un mamey. Hay que practicarlo y esto también va a ser útil, la programación neurolingüística. Así que el insulto es la razón del que razón no tiene. Veamos esos 20 enfoques, formas sanas de responder al insulto. Son alternativas que pudiéramos conocerlas todas, practicarlas todas o algunas, y eso va a variar de persona a persona. Tenemos la aceptación, la serenidad, la comprensión, la conciencia de la verdad. Tenemos la paz, la caridad, la prudencia, la reflexión, la apelación, el humor, las estrategias, la justicia, la templanza, el autodistanciamiento o la autotrascendencia, la conocida ley de tercios, la competencia, la humildad, la sabiduría, la responsabilidad, la libertad. Y usted, depende de la persona, va a poder utilizar una que otra, va a poder utilizar algunas o va a poder utilizarlas todas. Yo nunca he utilizado todas realmente con nadie. Pero es información que tú tienes disponible y improvisas. Hay cosas que tú no puedes prever ni programarte para reaccionar, así que por lo menos uno más o menos, ¿verdad? Está con un conocimiento que puedo poner en uso según lo necesite. Veamos un chispito de cada una de ellas. Cuando hablamos de la aceptación, estamos hablando de que yo tengo que recibir los hechos tal cual son. Y no necesariamente, ¿verdad? Con lo de la aceptación me voy a encolerizar. Yo no me quiero encolerizar porque yo quiero evitar que empeore la situación. Yo voy a asimilar los agravios. Ni modo, ¿verdad? Esto requiere de un temple anímico increíble. Y en ocasiones, ¿verdad? Se trata lo que te están diciendo. Es verdad, es pura verdad. Pero como te lo dicen, es demasiado crudo, ¿verdad? O ese estilo, y de momento no lo podemos como que aceptar. O frente de que me lo dijeron. Primero muerta. Yo tengo un compañero de trabajo que otros compañeros, yo trato de ni emitir opinión, pero otros compañeros dicen que no hace nada y que se regodea mucho y que va para aquí, que va para allá y que se desaparece. Y si de momento un compañero le dice: mi hijo, estás perdido, te estás robando los chavos, cacho, así cualquiera, así yo quiero trabajar también, se molesta. Se molesta. Y probablemente es como lo dijo, pero cuando te pones a analizar lo que está diciendo, es puritica, ¿verdad? Otro compañero que su turno es de 8 a 4 y media y llega pasada las 8, poncha, y después
se va a la cafetería a comprar desayuno y se queda por allá y desayuna el tiempo que le tome. Y de momento hay gente en espera, en la sala de espera, esperando por esa persona. Y el tropical, que esperen, ya me lo atiendo. Y de momento si otro compañero le hace el acercamiento y le dice, oye chico, de relajo, no seas tan abusivo, tienes gente esperando en sala de espera, ponte a trabajar. Es que estoy desayunando porque yo soy diabético, digamos, y tengo que comer. Pues si tú tienes que comer, llega desayunado porque tu hora de trabajo es de las 8, no es que vas a ponerte a trabajar a las 10. Y cómo ese acercamiento, que pudo ser genuino y lleno de verdad, no lo acepta o por de quién viene, o por cómo viene, o frente de quién viene. Pero queremos practicar la aceptación. Mira, pues sí, ni modo, ¿verdad? Hay que aceptar los hechos tal cual son. Cuando hablamos de la serenidad, estamos ya más hablando de lo que es estar con la mente despejada, clara, luminosa. Vaciar la mente, limpiar la mente de todo lo malo, de todo lo feo, todo lo que es ira, ansiedad, culpa. Eso se dice bien fácil. Es como, sobre todo, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, hay quienes logran vaciar esa mente con la lectura, con escuchar música, hasta llorando, haciendo yoga, meditando. Cada quien tiene, ¿verdad?, algunas posibilidades o estrategias. Pero persigue como que esa plenitud y transparencia mental de aprender lo que estamos persiguiendo, a trascender para lograr conocer el verdadero yo. Qué interesante. Hay quien dice que esto es igual a la sabiduría. Veamos la comprensión. La comprensión me permite captar la interioridad del prójimo, su alma. Uno de los pilares fundamentales de la convivencia definitivamente es comprensión. Se trata de entender que el otro necesita ayuda y contención afectiva en su tempestad. También en el que podemos ser compasivos y eso nos permite respaldar nuestra integridad. Así que es una invitación a que seamos piedosos y misericordiosos, ¿verdad?, con el prójimo. Entender, comprender, ver su interioridad. La comprensión no es igual a las justificaciones. Por otro lado tenemos la conciencia de la verdad. Y cuando hablamos de la conciencia de la verdad estamos hablando de conocimiento. Pudiese el otro estar diciendo política verdad sobre ti, un poco, ¿verdad?, lo que hablaba de la aceptación, pero empleando un modo que es inadecuado. Me diría Julián María, la verdad se construye y consigue mirando. Así que un hombre sabio es reverente a la verdad. El conocimiento te da poder. Y hay que observar, hay que escuchar, hay que leer. Hablemos de la paz. Si estamos en paz con nosotros mismos, pudiéramos estar en paz con los demás. Y usaríamos mejor nuestras capacidades y fortaleceríamos vínculos humanos y pudiéramos lograr mejor comprensión y disolvemos los agravios. Qué maravilloso, ¿verdad? Suena eso. La paz es una fuerza superior a la violencia. Es decir, la violencia destruye, pero la paz construye. Por otro lado tenemos la caridad. Cuando hablamos ya de caridad estamos hablando de qué caridad es respeto, qué caridad es amor. Pero para respetar o para amar a otro, tú te tienes que amar y respetar a ti mismo. Tú no eres capaz de dar
lo que no tienes. Atiéndete a ti primero. Atiende tus necesidades primero y luego tú puedas atender las del otro. Atiende tu salud primero y luego atiende la salud del otro. Si tú no estás bien, ¿cómo tú le vas a dar bienestar al otro? No le puedes dar al otro más amor del que te puedes dar a ti mismo. Compañeros, yo me voy en esta línea con la gente. Y pudieran ustedes pensar, esta se volvió loca, esto ni siquiera es mediación, ¿de qué estamos hablando? De mediación avanzada, de microenfoques que me van a generar movimiento, que me van a ayudar a salir del estancamiento, que me van a generar oportunidad de habilitar. Con todas estas líneas, yo habilito a la gente para que se mueva, yo habilito a la gente para que sea receptiva. Y minimizo la hostilidad para consigo mismos y para con el otro. A mí me han funcionado, ¿eh? Así que, si yo ayudo al otro, me ayudo a mí. Si yo me ayudo a mí, puedo ayudar al otro. La prudencia. La prudencia es la capacidad de ver, de compenetrarse, de ajustarse a la realidad, tal cual es. Así que esa prudencia me va a brindar la posibilidad de discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, para yo regir un buen rumbo de mi obrar. Por otro lado, la reflexión. Ya con la reflexión estamos hablando más de ese meditar, ese discernir, ese repensar. Tomamos distancia a veces. Tomamos distancia para ver con más claridad. ¿Se acuerdan cuando las emociones no me dejan ver, me nublan? Necesito reflexionar, necesito distancia para clarificar, aclarar la mente y poder ver con claridad ese problema y las circunstancias dadas. Si el insulto es la opinión del otro y lo que soy no se modifica con la opinión del otro, ¿por qué me molesto? Y me explico. Todos podemos tener opinión sobre cualquier cosa, sobre la gente, porque juzgamos, somos terribles, juzgamos. Pero lo que la gente piensa de nosotros ni siquiera se acerca, se asimila a lo que nosotros somos. No nos define. Porque yo me voy a preocupar o a ocupar o a irritar con lo que la gente piense de mí. Seguridad en ti mismo. No lo tomes personal. Toma las cosas de quien vienen. Apelación. La apelación se trata de recurrir a ese juez superior para que revoque o revise la sentencia. Es decir, recurrimos a nuestra conciencia. Porque a veces la gente es bien cruel y dura con nosotros. O a veces nosotros somos muy crueles y duros con nosotros mismos. Y esos juicios que emitimos sobre la cosa o sobre nosotros, tenemos que repensar. Y si hubiese sido el equivalente, ¿no?, a la decisión, a la sentencia de un juez de primera instancia, vamos a la conciencia, vamos a apelar a que aquel planteamiento, aquel juzgamiento era errado. Y somos más que eso y prevaleceremos. Ese apelar también a la conciencia es para que guíe nuestra conducta en el camino de lo recto. Por otro lado tenemos el humor. Y con el humor vemos que esto, yo le he mencionado que el humor es una buena estrategia para el que lo sabe utilizar. Pero otros autores me dicen que el autor puede ser una buena estrategia para todo el mundo y es un asunto de también practicarlo, porque humor no es un chiste necesariamente. Porque me dicen, mire, es que el humor es como humecta
quita la sequedad del corazón, te pone blandito, ¿verdad? Te pone más accesible, más receptivo, te tumba las barreras, podemos hacer clic, empatía, esa asimilación de la que hablábamos con el PNL. El optimismo resurge. El carácter rudo, ¿verdad? Lo transforma. Pero particularmente es como un neutralizador del ácido del insulto. Y el humor es bien particular porque a veces que yo quiero verlo de una forma bastante positiva, lo del humor. Pero a veces cuando leo y practico el humor, siento que soy más que utilizar el humor, que soy como que sarcástica. Y bueno, es que depende cómo lo use. Por ejemplo, yo estos días he cogido libras. Así que han sido evidentes. Y una compañera de trabajo, bueno, todo el mundo yo me se da cuenta, porque yo me doy cuenta, todo el mundo se da cuenta. Y nada, pues mira, si tú se bajas o si tú engordas, particularmente cuando tú engordas, es como que tú no dices nada. ¿Y cómo tú le dices a alguien que está más gordo? Tú en todo caso reconoces a la gente cuando está más flaco. Pues esta compañera tan imprudente, ¿verdad? Me dice, oye, ¿tú cómo que estás cogiendo librita? ¿Tú cómo que has cogido libra? ¿Estás comiendo bueno? Entonces, de momento, ¿cómo se supone que yo reaccione a un insulto, a un comentario como ese? Porque me lo dice frente a otras compañeras de trabajo. Y eso, un escenario pudiera generarse como un motor hacia un posible bullying. O, digo, bullying sí, depende de cómo yo lo tome. Pero entonces, digamos que utilicé el humor, que rayó en sarcasmo o en cinismo, ¿verdad? Y le digo, sí, como bueno, de hecho, yo me ocupo y me preocupo por comer. No me ando metiendo en lo que no me importa. Esa última frase probablemente estuvo de más. Soy humana, puedo cometer errores. Pero como lo dije fue utilizando el humor. Fíjate que fui muy sarcástica, muy cínica, pero utilicé el humor. Y digamos que generó risa, no pasó a mayores y continuamos con otro tema. Ay, no me emulen, pero básicamente era tal vez un ejemplo o un mal ejemplo de cómo podemos utilizar el humor para no tomar las cosas personales y no molestarte con la gente, tomar las cosas de quien vienen y no hacer bolas o no hacer conflictos adicionales a los que tú tienes por circunstancias que ocurren en tu diario vivir y tú no vas a tener el control de detenerlas, pero sí tienes el control de cómo reaccionas a ellas. Hablemos de las estrategias entonces. Las estrategias, pues básicamente este es el arte de emplear todos los elementos con que se dispone. Aquí es un elemento de acordar a las propias características, nuestros dones, nuestros talentos. Así que lo que tú eres bueno lo utilizas como si fuera una pieza de ajedrez. La mejor estrategia que tú tienes es la que el otro no se espera. Y a veces la gente tira un insulto esperando que tú insultes para atrás. Y se sorprende mucho cuando tú reaccionas totalmente a la inversa. Y permaneces en paz. Eres capaz de gobernar tus impulsos. Practíquenlo. Yo practicaba en la calle, en el tapón. Cuando de momento alguien te tira el carro encima, te mete un bocinazo, te manotea, te dice improperios y lo que inmediatamente te genera es unas ganas de reaccionar y bajarte a ese mismo nivel. Pero reflexionas inmediatamente y reaccionas a la inversa. Permaneces en paz, miras directo
honestamente, fijamente, y le deseas un excelente día. Le echas la bendición. Yo lo he hecho. Y de momento la gente como que ¿qué pasó aquí? Espérate, y está loca. Se desajustan. Practíquenlo. Justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Vamos a reconocer al otro, aquello, ¿verdad? Lo que tiene derecho. No más, no menos. Y ojo con la justicia, porque la mediación pudiéramos estar generando valor. Generando el valor. La justicia siempre debe beneficiar a ambos en lo que tiene que ver con términos de conflicto. Si no los beneficia a ambos, no tiene que ser un 50-50. No es justicia. Y ese no más ni menos se refiere a un 50-50 tampoco. Y es que sin justicia no necesariamente va a ser tan cómodo posible vivir en sociedad. Tenemos que ser justos para que sean justos con nosotros. Así que hablemos de la templanza. Poner cada cosa en su lugar. Es decir, vamos a ponerle orden al yo. Cómo yo organizo mi vida. Es regular y moderar mis propias pasiones humanas. No se trata de reprimirlas, es cómo las voy a regular y moderar. Si alguien te trae, como diría Buda, si alguien te trae un regalo y tú no lo quieres, tú no lo recibes, ¿de quién es el regalo? Tuyo no es, porque tú no lo recibiste. Sigue siendo del otro que lo trajo. No hay más nadie que soltárselo, ¿verdad? Pues si la gente te trae un insulto y tú no lo recibes, ¿de quién es el insulto? Del que lo trajo. Así que tú ni lo tomas, ni te enfadas, que se quede con su insulto. Por ahí va la línea de la templanza. No me afecta. Autodistanciamiento. Capacidad de tomar distancia de las situaciones exteriores y ponernos firmes en relación a ellas. Así que tengo que conocer cuando hay situaciones externas en las que yo tal vez no tengo la capacidad de estar y responsablemente debo tomar distancia y debo ser firme en eso. Conocí recientemente un psicólogo que me decía que trabajaba con niños abusados sexualmente y me decía, yo tuve que distanciarme de ese trabajo porque de verdad que no podía, yo quería matar a los agresores, así que me fui a trabajar con niños o con la población con autismo y ahí ha sido como su cañón, su cohete, ¿no? Se ha desarrollado académicamente y profesionalmente. Donde yo tengo que tomar distancia, así sea, porque esa persona, esa situación, ese lugar me genera incomodidad, yo no tengo que obligarme a estar ahí. Yo puedo decidir autodistanciarme en protección a mí, en protección a ti, en protección al entorno. Autotrascendencia es la capacidad de centrar la atención en hacer algo por los demás. Es decir, es ir más allá del propio yo. Comprender el orden superior de las cosas. Así que como hablábamos de la trascendencia, de lo que quiero sanar. Sí, quiero sanar, quiero que esto no me duela más, quiero que esto no me ocupe más, quiero que esto no me moleste más, aparte del acuerdo que ya hemos tenido. Pero pudiéramos también pensar en, ¿qué yo puedo hacer por ti? Sí, algo, ¿verdad? Ese análisis. La ley de los tercios, hablamos con la ley de los tercios, que todo aquel que ejerce influencia, imaginen que usted es el influyente,
Pues todo aquel que ejerce las influencias sobre otros siempre va a tener los adherentes, los indecisos y los opositores. Esa es la ley de los tercios. Así que si usted es el influyente, siempre vas a tener el que esté a tu favor, el que está indeciso, que fluctúe entre a favor o en contra, y el que esté en contra. Y eso es parte de la naturaleza y hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Así que podremos ser influyentes con aquellos, ¿verdad?, que siempre van a estar a nuestro favor y que los convencimos de forma ágil, rápida. Pudiéramos trabajar un tanto en los que puedan estar indecisos y a lo mejor no podamos trabajar con los que están en contra o podamos tener mucho más reto con eso. Pero también así, pues uno le dice a la gente, mira, es que tú no puedes tener el toro agarrado por los cuernos siempre. Donde quiera tú vas a tener gente que pues te va a caer, le vas a caer bien, que le vas a caer mal, que van a estar a favor tuyo, que van a estar en contra tuyo, que ni le vas ni le viene. Y es parte de la naturaleza. Hacerlos entender esto. La competencia. Estar apto para enfrentar los desafíos de la vida. Estar aptos para encuentros de confraternidad y cooperación. Es como exigirte dar lo mejor de ti. Yo tengo la capacidad de hacer esto, yo tengo las competencias, yo estoy listo, estoy puesta para esto. Así que vamos a intentarlo, vamos a hacerlos. Claro que yo puedo, vamos allá. Y sembrar esta esperanza, ¿verdad?, en la gente. Así que el autor me decía, una reflexión, que estaría bueno que también ustedes puedan reflexionar sobre la misma. El hombre mediocre concibe la competencia como destrucción. El hombre elevado concibe la competencia como superación. El hombre superior concibe la competencia como cooperación. ¿Y acaso nosotros no estamos buscando la cooperación en los procesos de mediación? ¿Acaso no estamos buscando maximizar las ganancias conjuntas? ¿Acaso no estamos logrando acuerdos mutuamente satisfactorios? Para lograr esto hay que ser cooperativos en el proceso, hay que cooperar, hay que movernos, trabajar en equipo. Por eso, para el hombre mediocre, el oponente va a ser un enemigo. Para el hombre elevado, el oponente es un adversario. Para el hombre superior, el oponente es un aliado. Y de eso se trata. Y con eso estamos trabajando, de generar alianzas. Así que hablamos de la humildad. Tener los pies en la tierra, pisar firme, con seguridad y confianza en sí mismo. No se desprecia ni se teme a nadie. No se trata de un comportamiento exterior. Esto es un asunto de cómo tú eres en tu interior. Por otra parte, tenemos la sabiduría, que es la capacidad de dar respuestas adecuadas y excelsas. Como quien dice, el que sabe, sabe. Tener esa sabiduría, ese conocimiento. Me permite el pronunciamiento de juicios reflexivos y maduros, apartándome de las pasiones ciegas, de esa toma de decisiones o expresiones insensatas, ¿no? La sabiduría es el asimilar los agravios, transformándolos, devolviéndolos con sana convivencia. Se trata de saber, de tener experiencias vividas con estos y de cómo reacciono. La responsabilidad. Se trata de ser coherente con los propios actos, de ser solidarios consigo mismo y con otras personas, con los valores reconocidos. Como hablábamos, esto es una combinación, como hablamos en el PNL, esto es una combinación y correlación entre el pensar, sentir, actuar, como si de ello dependiera la armonía universal. Tengo responsabilidad sobre lo que hago, cómo me proyecto, cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. La libertad. Pues la libertad se trata del poder elegir por uno mismo. Se trata de tomar decisiones a conciencia o con conciencia. Se trata de que tengo la libertad de arriesgarme o no, de asumir riesgos. Ese valor de trascender.
para trascender. La libertad es para construir al ser, no para destruirlo. Así que somos libres para permanecer en paz y esclavos de reaccionar con ira. Tenemos la libertad de estar en paz o de ser iracundos. Tú eliges. Concluimos con una reflexión del autor que me pareció súper adecuada y la comparto con ustedes para su propia reflexión. Si acepto el problema tal como es, lograré comprensión. Si logro comprensión, alcanzaré serenidad. Si alcanzo serenidad, conoceré la raíz del conflicto. Si conozco la raíz del conflicto, descubriré su sentido. Si descubro su sentido, tendré mayor claridad mental. Si tengo mayor claridad mental, plantearé mejor el problema. Si planteo bien el problema, desarrollaré nuevos enfoques. Si desarrollo nuevos enfoques, transformaré el conflicto en oportunidad. Si transformo en oportunidad lo dificultoso, habré solucionado el problema. ¿Y esto no es trascender? Continuamos en la próxima clase.